vamos a entrar en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Lo invito a que abra su escritura, a que abra su Biblia en Salmos capítulo 51. Salmos, libro de los Salmos, capítulo 51. Dice así la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 51, Salmo de David. Gloria al Señor. Este salmo fue escrito después que David peca con Betsabé y vino a él Natán el profeta. Vamos a buscar en primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. 16, 14 del primer libro de Samuel 16, 14, dice así la palabra del Señor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. El hombre conforme al corazón de Dios, un título que se ganó el rey David a pulso, un título que él pudo comprender porque pudo comprender la naturaleza de Dios. David desde joven, el Señor
da testimonio de él. El mismo Dios da testimonio de él. Estaba, como dice la palabra del Señor en primera carta, en primer libro de Samuel, capítulo 16 que acabamos de leer, y el versículo 19 dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Él estaba escondido, David. David estaba ya en un lugar, estaba cuidando las ovejas de su padre. David estaba refugiado allá. Ese era su oficio, ese era su lugar, ese era su momento, ese era su tiempo para servir allá junto con su padre. Pero en él se estaban desarrollando ciertas cualidades, ciertas virtudes para poder ganarse ese título del ser el hombre conforme al corazón de Dios. Y en el versículo 18 nos señala estas virtudes que estaban desarrollándose en el joven David. Y dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, era músico, sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Mira cuántas características. Contemos. Allí usted en su casa y yo aquí desde mi casa. Sabe tocar, músico, 1. Es valiente, 2. Es vigoroso, 3. Es hombre de guerra, 4. Es prudente en sus palabras, 5. Es hermoso, 6. Y Jehová está con él. 7 cualidades que hablan acerca de David, el joven David. No, todavía no era rey, simplemente estaba escondido allá, trabajando allá en lo oculto con su padre en su casa, y allá estaba Dios mirándole las virtudes, lo que estaba él en su intimidad, en su lugar, estaba buscando. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos, bendito sea el nombre de Dios, que David, todo el proceso que pasó, que fue perseguido por el rey Saúl, que duró casi 20 años, donde fue adiestrado en muchas cosas. Y uno de esos adiestramientos que tuvo el rey David fue el estar en intimidad con Dios. Él no dependía, porque estaba vetado aún para que los sacerdotes lo ayudaran espiritualmente, porque el rey Saúl no quería y mató a 81 sacerdotes por causa de David. Entonces David tenía que permanecer en una búsqueda personal, en una búsqueda solo de él, en intimidad, y allí pudo comprender el corazón de Dios. Allí pudo entender el corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dentro de cuando empezó el tiempo del reinado de él, estar allí después de morir Saúl, no vemos a un David que se levantó contra Saúl. No vemos a un David que le hizo la guerra a Saúl. No vemos a un David que le hizo la división al rey Saúl. No. Tuvo oportunidad para matarlo y sin embargo no lo hizo porque respetó la unción de Dios. Así que fue desarrollando un carácter de un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme que no tomó venganza por sus propias manos, que pudo perdonar en el momento que debía perdonar. ¿Pero por qué? Porque desarrolló una virtud estando en intimidad con Dios, estando en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando llegó el momento que estábamos leyendo el Salmo 51, un momento de descuido en su vida, un momento donde dice la palabra del Señor que estuvo ocioso el rey David, porque fue allí cuando él peca y mira a Betsabé como con deseo, con placer para acostarse con ella, y hace todo un plan el rey para matar a Urías Eteo, un hombre fiel para con él. Así que lo que él hizo había sido grave. Había matado
había engañado porque quería, después de que quedó embarazada Betsabé, entonces quería que ella se acostara con su esposo y así pudiera meterle el hijo que había nacido al esposo, para tapar y seguir cubriendo su pecado, porque sabía que Urías Eteo era un hombre fiel para con él, era uno de sus valientes, que no se merecía lo que él estaba haciéndole. Pero enceguecido por el pecado, siguió y entonces lo manda a traer y lo pone en la guerra y participa, y es el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo. Entonces vemos a un David que, a pesar que había vivido un tiempo con Dios, en un momento de descuido pecó. En un momento de descuido pecó y lo cubrió durante un tiempo que se puede decir que fue un año y más, pero que cubrió su pecado, y cuando es descubierto su pecado no se revela, sino que nos habla en este salmo que acabamos de leer, el Salmo 51, nos habla de ese corazón de él para ir ante la presencia de Dios y poder otra vez humillarse, doblegarse delante del Señor que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor me ha guiado en esta ocasión de poder enseñar acerca del antídoto para el alma. Y ese fue el antídoto que se colocó el rey David, el de la humillación. El de saber que había pecado, que había fallado, pero no ir a rebelarse, no tener una actitud grosera, altiva, jactanciosa delante de Dios, sino que ir ante la presencia de Dios y confesar su pecado. Vamos a mirar entonces qué es antídoto. Estamos mirando un momento y un tiempo en que la humanidad necesita humillarse. La iglesia del Señor necesitamos humillarnos delante del Señor. Necesitamos ir a los pies de Cristo. Necesitamos doblegarnos ante su presencia. Necesitamos doblegarnos ante Él. Bendito sea el nombre de Dios. Necesitamos humillarnos ante el Señor y pedirle al Señor que sea Él quien ayude en esta condición que estamos pasando, en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de humillación donde necesitamos que Dios esté para nuestra vida, que Dios moldee nuestro ser, nuestro carácter, que Dios moldee nuestra forma, esa forma que veníamos trazándola desde hace mucho tiempo atrás, pero que estamos viviendo un momento en que necesitamos, y es con urgencia, humillarnos ante Dios, humillarnos ante su presencia. Estamos viviendo un tiempo donde muchas personas se están apartando del Señor, donde muchos están desanimándose. No es tiempo para desánimo, no es tiempo para apartarnos, es tiempo para humillarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Es un tiempo para poder estar ante su presencia. Es un tiempo para poder, delante del Señor, humillarnos, para rendirnos ante Él. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios está llamando a su iglesia en primera instancia a que podamos ir como el rey David, humillados ante el Señor. Aleluya, alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere esto, iglesia del Señor. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.